Hola, soy Uriol Millán de Arba Litoral. Nos encontramos en la jornada bellotera de Olivella, en la cuenca de la Riera de Begas. Este es un bosque secundario en el que la especie actual que alcanza un porte más alto es Pinus alepensis. En el sotobosque se desarrolla una maquia en la que hay especies como la coscoja, Quercus coccifera o como el lentisco, Pistacia lentiscus. Y aquí vemos como esta maquia poco a poco va desarrollando también, a la sombra de esta maquia están creciendo encinas. Y ahora veréis como a medida que bajamos hacia la riera se va diversificando y además de encinas encontramos también robles y quejigos. Como veis aquí también van desarrollando un doble estrato de frondosas por debajo, que en momento pocas superan los 5 metros de altura, y por encima pinos que sí que superan los 10. Ved aquí la coscoja, sus bellotas características con la boina con pinchos. Veis aquí un ejemplar de encina, ya supera los 6 o 7 metros de altura. A ver si encontramos los sembradores, están por aquí los plantabosques. Ahí pillamos a uno en acción. Vale, se acabó. ¿Se te acabaron las bellotas? A mí me quedan muy pocas también. Está guay eso, ¿eh? Mira aquí, ¿ves? Cómo están saliendo unos robles pequeños y los pinos se van cayendo, ¿ves? Sí, sí. Es pi blanc. Mira, ¿ves aquí otro? No los pinos todos de aquí están cansadísimos, mira, no. Se van clareando. Alguno quedará como en el sitio ese que hemos visto antes, ¿te acuerdas, Iskra? Que estaban los robles enormes y algún pino más enorme aún por encima. Pero la mayoría irán para el suelo. Mira, ya están ahí reunidos los plantaboscos. ¡Hola! En un vídeo. Mira, grabar el tronco que es mort que había aquí. ¿Dónde estaba el tronc mort aquell, Pep? Està aquí, oi? No? Aquí n'hi ha també, però no era aquí. Aua! Ui. El Pep ha trobat aquí un lloc que és... Sabem que a l'arrendajo el gaig ha estat sembrant per aquí. Aquí era, mira. Aquí es veu un pi blanc que s'ha mort fa rato. S'està descomposant aquí. I algun animal, probablement el gaig, ja ha estat sembrant glans per aquí. Y aquí el pino, como ha caído. Y como el arrendajo ha estado sembrando a su alrededor del pino muerto y en el sotobosque, ha estado sembrando bellotas y nosotros también lo hemos hecho.
Aquí al lado del pez veis una sabina. Y aquí hay un brezo muy viejo. Es verdad, vamos a ver la sabina de cerca. Y debajo de la sabina, una encina joven. D'uns 6 anys, potser. Aquí otro pariente de la sabina. Cadec, enebro, es un tipo de enebro. ¿Os quedan bellotas o qué? Ya la quedan. ¿Sí?